Bueno, chavales, os tengo que explicar una serie de conceptos y el funcionamiento del nuevo evento, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos dos cosas. Primero, acordaos todos los días de hacer check-in, es decir, meteros en esto, en el lomo este. Porque a mí el primer día se me pasó, creo que fue. Después el mantenimiento también, no, se cayó el juego. Ya sabéis, bueno, la cuestión, aquí está esto. Y también os voy a enseñar, ahora os enseño eso a profundidad, el funcionamiento, las misiones diarias, la tabla y las diferentes islas y cada fase, ¿vale? Vamos a grabar cada isla con cada fase para que aprendáis cómo funciona, ¿vale? Muy fácil. Bueno, fácil. Este evento le tienes que echar un poquito más de tiempo para mi gusto. Un poquito más de lo normal. Normalmente tú mientras farmeas, pues estás haciendo ya cosas, entonces pues perfecto. Pero aquí tienes que hacer una serie de condiciones que si no te quedan claros la puedes cagar. Peliste, meterte en el pollo frito, otra vez infierno, activar 2 runas y una sobremisión realmente. Bueno, vamos a ver, chavales. Os voy a explicar un poco el funcionamiento de este mapa. No rayéis por mi outfit, mi look, porque tengo el pelo muy mal y he dicho que me pongo, tío. No encuentro mi gorra, pues me pongo un gorro de cowboy, de vaquero, para... Bueno, señores, aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que venga gente. Necesitamos 4 jugadores. Una de dos. O esperas e invitas a la gente, o... Bueno, pues... Uy, qué calor me está dando esto, chavales. Creo que me lo voy a quitar. A este tío lo voy a echar porque está en la parra, tío. Y invita. Ya está, invitado aquí. Te sale. Y la gente aquí normalmente va pidiendo. Y ahora pues tú vas diciendo uno más. Pues venga. Ahora lo que tenemos que hacer, os voy a explicar la fase de cada pantalla. Con 4 jugadores, ¿vale? Nosotros entramos. Bien, la primera fase consiste en atravesar los portales siendo... ¿Veis? Por ejemplo, aquí dicen 1, 1. Es decir, el primer portal que hay desde abajo, el primero. El primer portal de abajo, el primero. Ahora dicen 1, 1, 2. El primer portal que hay desde abajo, el segundo. Ahora ves, dicen 1, 1, 2, 2. El segundo, otra vez, la segunda pantalla, es decir, la cuarta. Pues otra vez el segundo portal. Ellos van escribiendo el que les salga correcto. Si no les funciona el segundo, normalmente, mira, por ejemplo, te puedes esperar. Y este menú se va a meter. No ha pasado, es decir, que el portal 2 no creo que sea. Vamos a probar con el 3. Ah, no, que era el 2 de abajo, vaya. ¿Veis? Tenéis que leer los números que os pone. Así que nada, yo tengo un poquito de lag, como podéis comprobar. Un poco mucho. Porque sí, porque jugar con wifi es una mierda. Así de gorda, chicos. Vale, la siguiente fase, primero no piséis el suelo, vosotros moveros dando saltitos. Tenéis que contar el número de colores, es decir, veis que hay 3 colores, rojo, amarillo y azul. Vosotros os colgáis aquí, tenéis que contar el número de gemas que hay. Por ejemplo, la gente va diciendo elige un color, por ejemplo, 2 azules. Aquí hay otro 4, 5, 6 azules. 6 azules. Y aquí hay 6, 7 azules, pues ya hay 7 azules. Después vamos a ponemos aquí. Epa, que no nos mate, pulsamos, ¿ves? La estrella esa estrella significa 5. Y con esto todo 5, 6, 7. Estas estrellas son 5. Pues vamos a seguir contando. Bueno, ¿ves? Ya hemos limpiado la área. Pues podemos continuar. Aquí lo que hay que hacer es que veis que hay diferentes portales, ¿no? Pues el número 1 que hay aquí, una gema número 1. Ahí arriba hay otra, del 2. Bueno, está el 3. Esa que hay a la izquierda son la estrella esas 5, ¿vale? 6, 7, esa sería el 7, esta sería el 3. Si pulsa cualquiera por error, pues se reinicia otra vez. Así que aquí empezamos por el 1. Alguien ha pulsado 2. Ahora vamos nosotros y pulsamos el 3. Después, alguien tiene que pulsar el 4. Aquí le han dicho, han pulsado el 4. Después el 5. ¿Dónde está el 5? 5, 6, 7. Ahora yo le pulso aquí el 7. Acordaos de contar bien, las estrellas estas son 5, y estas son 1 cada una, entonces 5, 6, 7, ya veis el 7. Ahora el siguiente sería el 8, aunque tenemos que estar atentos al número que sale en la pantalla. 5, 6, 7, 8, ahí hay un 8. Bien, ya han pulsado el 8. Y ya han limpiado el área, ya hemos conseguido, y ahora pasamos
a la siguiente fase. Esta fase consiste básicamente en matar al monstruo que sale, al fantasmilla, justamente que caiga encima porque suelta una especie de llama. Tiene que encender esa especie de caldera. Tenemos que pegarle justo para que caiga, justo como Zakun, básicamente, ¿veis? Que caiga la llama justo encima del jarrón de fuego, del cáliz, ¿eh? El cáliz de fuego, como Harry Potter. No piséis tampoco esto porque aquí salen llamas que os queman. Y ya estaría la siguiente fase. Esta fase facilita. Toca la siguiente. La siguiente, esta consiste, bueno, básicamente en matar a un boss. Aquí os voy a dar varios consejos. El boss, hay un momento en el que suelta un destello. Ese destello tenéis que saltar. Cuando le sale un destello de los ojos, un brillo, eso es que va a pegar una explosión. Ahora, saltamos en el suelo para evitar ese golpe, para evitar ese empuje. Y cuando le sale esos brillos rojos, lo mejor que puedes hacer es meterte ahí, en el ¿veis? Tú te pones básicamente en la cuerda y te metes cada vez que haga un ataque. Y así lo evitas. ¿Veis? Ahora te metes. Bueno, en este caso tenemos que hacerlo más rápido. Pero el secreto es eso. El secreto básicamente, para que no te esté todo el rato empujando y eso, es cuando hace eso, saltar. Y cuando hace eso, meterte debajo, colgarte de la cuerda. Y ya está. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? La fase, al principio, la primera vez es un poco... ¿Qué está pasando? Te queda un poco loco, pero más fácil de lo que parece. Después de esto, no os tiréis directamente porque habrá una... Joder, me van a matar, será verdad. Estas cosas que hay en el suelo son una especie de limos que le van curando. Tenéis que ir saltando porque si no explota el suelo, quema, ¿vale? Y os quita vida. Yo estoy ahí a un golpe ya. Seguramente vaya a morir, a no ser que salte y lo esquive, como aquí. Seguimos dándole a tope. Bien, no tiene suficiente rango para darnos. Hay que saltar cuando haga eso, por si acaso. Ahora sí que tiene rango para golpearnos, así que nos alejamos. Ahora seguimos, saltamos y ya está, limpio. Me gusta que mantengan el clear. Hostia, hemos caído todos en esa fase. Tened cuidado. Ahora tienes que elegir el portal que queráis. Cada portal da un regalo random, ¿vale? Yo me voy a meter en este porque sí, porque me apetece. Mira, ¿veis? Me ha dado un cofre plateado. A veces hay cofres peores, cofre gol. Entonces nosotros le pegamos un golpe básico para llevárnoslo. No os tiréis porque si te tiras te quedas sin recompensa. Ojo, mucho cuidado. Y ya tenemos nuestra recompensa. Ya nos vamos. Si tienes mala suerte te va a tocar un cofre normal, total, color bronce. No sé si hay un cofre oro, imagino que sí. Y ya te metes aquí. Y ya no hay portal para la derecha. Ya tampoco puedes usar nada. No hay, simplemente tienes que darle aquí y hablas con él. Te da 5000 puntos. Lo aceptas y ya está. Ya estaría. Primero vamos a ver este tipo de recompensas, ¿no? Vamos a ver los gnomos estos. Bueno, esto te da cash de un unicornio y cosas así. Bueno, esto una montura de pez y una... Hostia, te da a elegir entre diferentes monturas. Me encanta esto. Sí. Después, esto que te deja elegir un título customizado. Esto es bastante raro, ¿eh? Lo de elegir una montura. Me gusta bastante. Esta montura de... Aquí yo soy un friki de las monturas. Una montura de medusa. Pelo, me gusta. El skin de pelo, este es un traje que no me gusta. Pero bueno, ahí está. Esto, qué guapo, un efecto. Esto es raro de conseguir de cojones y quiero conseguirlo en mi asesino. Ah, no, este no es mi asesino, este es mi Mercedes XDD. Esto, a ver. Alas, no jodas. Un puto ticket de alas CAS increíble, qué guapo. De Mercedes ahora. Esto ¿cómo debe ser? Vamos a buscarlo, a ver, new. Vamos a buscar, por ejemplo. Será Lucid. Y qué chulo, qué cookie, sí, me gusta bastante. Además, esperemos que se le pueda equipar CAS, porque al que yo he comprado del antiguo evento de Neo no se le puede poner CAS.
Y una damage skin bastante flamita, nunca mejor dicho. Vale, ahora vayamos al tema un poquito más chungo. Bueno, empecemos con esto, mira, ya que nos ha salido justamente aquí. Esto es como una especie de gachapop. Un gachapop es como una especie de, pues, la típica máquina de bola, básicamente. Tú le metes aquí, en vez de meso, le metes, bueno, por el camino voy. El camino voy. ¿Qué estaba enseñando? Ah, sí, el gachapop. El gachapop, esto es como una máquina de suerte, ¿no? Entonces tú lo usas. Ahora te suelta un palique ahí tremendo. Y básicamente con las monedas doradas hay diferentes tipos de medallas, ¿no? De esto pone 18% de probabilidades, 5% de probabilidades de una caja, ¿no? De esto un 10%. Y aquí ya estamos las cosas más raras, los cupones estos. ¿Veis? Estos cupones dice colecciona 7 tipos y tráelo a la máquina gachapop. Vamos, que te dejará hacerlo sin pagar un punto, seguramente. Así que esto está ya aquí entra los ricos, ¿no? Aquí 4%, una capita chula. A ver, capa Gu, bastante cute. Y una capa de fantasmita bastante cookie, la verdad. Bastante cookie, ¿eh? Yo quiero eso. Oye, y este también, otra capita. La verdad es que dan ganas. Yo lo he probado antes y me ha tocado una medalla de honor de mierda. Una sola. Y esto, guay, yo que soy un friki de la silla, imagínate. Esta silla que yo la quiero también. Imagínate. Hostia, pues puedo probar suerte, a ver. Aunque no sé si tendré los puntos. A ver, ¿tengo puntos en este personaje? No. Me ha preguntado si estoy seguro. Pues no estoy seguro, mierda. Simplemente dímelo. Hostia, 23 no de stone es un tradeable. Vamos a ver el trío. Bueno, no. Que si no perdemos tiempo en el vídeo. Pero bueno, vamos a empezar ahora a explicar este tipo de conceptos. Vale. Esto dice, hey, tengo una petición para ti. Puedes coleccionar 7 tipos de monedas y traerla al gachapón. Vale, esto es para, bueno, básicamente el gachapón. Tú cuando consigas una misión, cuando consigas esas monedas, las 7 monedas, pues podrás probar suerte. Vale, ahora el temazo. Tú tienes aquí la tabla de contenido y 3 misiones diarias que puedes elegir cada día. Te dicen unos requisitos que tienes que conseguir y cuando consigues completar esos requisitos sale un slim con bigote, un limo con bigote, te da una moneda para usar en esta tabla y claro, te da una moneda dependiendo de la tarea que hayas elegido. Si tú eliges la tarea de frutibomba, que es pues, hacer lo típico, meterte 2 veces en un portal de pollo frito, con matar 1000 mobs, matar élite, activar runas, meterse en portales, limpiar misiones diarias de estas. Básicamente, pues te va a conseguir puntos para ti. Aquí he sido muy imbécil, gilipe. He sido un retraso y me lo he gastado en esto cuando puedo gastármelo en esto, tío. Item Draw Rate, por favor, esto sí que es la hostia. Yo en realidad quería usarlo en esto para tener más símbolos, ¿no? Que normalmente es algo que no se suele conseguir así fácilmente. Los bosses siempre estarán ahí, pero esto es para progresar en tu personaje. Después tendrás tiempo para reventar a todos los bosses si quieres. Pero bueno, ya depende de la fase en la que esté el juego. Y esto ya son más para misiones de party, crecimiento de habilidades, en plan por miniquest, ciertos aspectos ya, pero ya no es tanto en el rango del personaje. Entonces, la gente lo que más se centra en el Gu Battle. Vamos a enseñaros en este también. Y voy a explicaros la fase de este, del Gu Battle y del DS. Entonces tú coges y venga, dice, vamos a ver, selecciona qué vas a hacer, ¿no? Vamos a ver, pues yo estoy interesado en el Gu Battle. Hice un paquete en el Gu Battle. Vale. Me dice, necesito 200 monedas de Gu Battle. Ok, Mackey. La última vez que hice Gu Battle perdí 2 veces. Y no gané ninguna. Ahora vamos a la isla. Vale, señores, el Gu Battle es este de aquí abajo. ¿Veis? Aquí el Gu Battle y aquí, pues, aquí puedes ver la cantidad. Aquí para entrar. Aquí ves la cantidad de coins que has hecho hoy, pues has conseguido 0 y has ganado 0 veces y has perdido 0 veces, porque no lo has hecho bien. Y después, esto claro, tú tienes que meter aquí, consigue tus puntos
recoges la recompensa, pumba, lo metes aquí en la tabla y lo vas subiendo. Claro, si yo hubiera elegido, por ejemplo, 10 hand, que es para este tipo de cosas, el punto que me dan es para subir esta tabla, la de 10 hand. Lo que pasa es que lo voy a hacer porque aunque no tenga que farmear ese punto en esta isla hoy, pues puedo participar, aunque no me sirva el contenido. Así que os voy a enseñar el funcionamiento. Bueno, si hay gente, normalmente tienes que meterte en una hora punta. A ver, no hay nadie. Esto está más muerto. Bueno, claro, es que aquí son las tantas de la mañana. Ya sabéis yo que grabo y juego. Yo soy un búho. Y claro, aquí a esta hora pues nadie está despierto. Pero bueno, yo sí. Estoy con los Simpsons. Bueno, os lo enseño en el siguiente vídeo. Lo que sí tengo ya preparado también es cómo funciona esa isla de relax. Ahora, esta isla también. Ahora explico ya, voy a la tercera y ya por final lo dejo para la siguiente grabación, la isla esta. Esto es la cantidad de actividades que necesitas hacer, ¿no? Y bueno, aquí las recompensas, todo lo mismo, ¿no? Pues no sé, más 9 stones, pero esta recompensa por 10 9 stones, por 5, bueno, venga, baja rápido, es que como no tengo ratón tengo que hacerlo pulsando con el dedo y se me va a caer. Uy, uy, uy. 9 stones de experiencia de estas, que esto te da muchísimo polvo ese, ¿sabes? Bueno, aquí te lo debe. Vamos a ver, chavales, estamos en el mapa de los mapas que a mí me gustan, los de quedarse AFK, cogiendo experiencia o puntos. En este caso tenemos algo diferente, que podemos coger experiencia y no puntos de la moneda del juego, que por cierto, aquí hay tienda de evento, porque creo que no, ¿eh? Oye, no hay tienda de evento, ¿no? Ponedmelo en los comentarios. A mí me gustan mucho las tiendas de evento, pero creo que no. Creo que lo más parecido que tenemos es el rezo, el Blessing Q, el rezo de, bueno, la bendición de Q, ¿no? Vamos a saltarnos estos diálogos. Y tenemos aquí esto, ¿no? A ver, todos los stats, de no sé qué, doble símbolos. Estos puntos, y aquí, bueno, critical rate, 100% de honor, 40% de elite monster, 20% de maestría con las profesiones, más probabilidades de registrar tu monstruo a la colección, 10% de experiencia en las parties, que no hay parties para ganar experiencia en verdad, pero bueno, ya eso no se juega. O sea, antes sí que había parties para subir nivel, pero ya no se juega eso. 30% de party points. Ajá. Bueno. Esto ya me explicaréis más bien para el funcionamiento, porque esto, ¿qué utilidad le encuentro? Yo no le encuentro mucha utilidad. Pero bueno, a ver, 10% sí, típico. ¿Hay algo de boss damage? ¿No hay boss damage? ¿No? Critical rate, item drop rate. Uy, esto es bueno, esto es bueno. ¿Y esto? Un item monstruo más de spam, está bien. Bueno, está bien. Ah, no, vale, que se puede seguir bajando, chicos. Se sigue bajando, ¿lo veis aquí, no? A la derecha, ¿no? Sí. Bien. Entonces, el boss damage deberá estar por aquí, ¿no? A ver. Más drop rate, elite monster, más drop rate. El monster, vale, creo que estará a la derecha. A ver, aquí está para conseguir. Uy, meso rate. Ah, vale, contra uso. Ajá, vale. Aquí está. El primero te da bonificaciones de loot, es decir, de recompensa de los bosses. Me cago en la hostia. Ah, vale, que no estaba. Voy a salirme del charco, me voy a ir a este mientras hago el vídeo. Mientras explico esta parte y ahora os cuento más o menos el funcionamiento de esta parte de la isla de la tranquilidad, ¿no? ¿Hay boss damage, señores? Dime que sí. Aquí, boss damage, sí. Hay critical rate 10% de boss damage. Vale. A ver. Buff, aquí duración. Uy, más 3 de todo aquí. Vale. Bueno, ya veis. 45% de experiencia en el Monster Park, que eso está bastante interesante. Completar Monster Park, fatiga. Esto es más, bueno, para crecimiento del personaje en sí, es decir, no respecto al nivel, sino más como a la progresión de
no sé, de las profesiones y todo eso. Bueno, ya veis, aquí ya lo vais viendo, está entretenido. Vamos a ver, os explico. Aquí podéis ver sobre estos sitios que te da cada zona. Es decir, este charco, este laguito, te da insignia. Este laguito te da willpower. Este laguito te da ambición. Y este laguito te da experiencia. Este laguito te da empatía. Y este laguito te da diligencia. Y este laguito, bueno, eso, porque eso no es un lago, ¿no? Eso te da charm. Y ya está, aquí no te dan nada, ¿vale? Y aquí tampoco. Vamos. Y todas esas cosas te sirven para My Trains. En My Train tienes, cada cosa te da bonificaciones. No penséis que te dan una gran bonificación. En realidad son pequeños beneficios. Pero bueno, siempre está bien aumentar tu personaje en poquitos aspectos, aunque sea. Yo con el Mercedes ya lo tengo a todo al máximo. En realidad, de vez en cuando ponen eventos así donde estando AFK consigues puntos. Y esto también puedes conseguirlo dándole a la exploración del Monster Collection, pues le da a ganar los regalos. Y bueno, aparte de conseguir lo que te pueden decir ahí, pues normalmente te dan cosas como, vaya, se me va a expirar los cupones de experiencia en el chat. Esto, por ejemplo, el zumo este de zanahorias te da, a ver, lo usamos. Aquí no se puede decir. A mí te da 30 de insignia, 30 de insignia, 30. Y esto te da 30 de ambición, 30 de ambición. Te dan bastantes cosas. Me explico, ¿no? Lo que pasa es que si veis aquí, hay un límite, ¿no? O sea, pone ambición por hoy, 97 de 500. Lo mismo, pues con cada cosa, ¿no? 15 de 500. Entonces, tú te puedes quedar aquí AFK, pero tienes que tener en cuenta que hay un límite. Así que estate atentos al contador, porque cuando llegue a 500 habéis farmeado la cantidad máxima de puntos requeridos, ¿vale? Y ya está. Esta es una de las islas en la que, bueno, os quería contar y explicar. Y ahora vamos a ir a las siguientes y voy a explicar también su funcionamiento y cada pantalla. Vale, chavales, esto es como una partida del LOL. No te quedes esperando en el mapa como en la otra isla a que la gente entre para enviarle party. Aquí directamente lo que tú tienes que hacer es hablas con el NPC, le das a buscar partida y entonces te quedas buscando partida. A ver, aquí sale el contador actual de tiempo y aquí sale el tiempo que más o menos se supone que te va a tardar, que en realidad siempre tarda unos 2 minutos, puede ser. Depende de la cantidad de jugadores que haya. Muchas veces te va a salir aceptar juego, aceptar game y no va a empezar nada porque, pues no sé, o un jugador sale o al final no hay jugadores suficientes, cualquier motivo. Es un poco incómodo el hecho de buscar party en esta isla. Para mi gusto es incómodo porque se tarda mucho. Tienes que quedar aquí esperando. Vale, ahora sí que esto va a empezar. Nosotros nos tocará un equipo en especial. O en este caso nos toca verde. Y hacemos equipo con alguien más. Tenemos una serie de habilidades. La burbuja, que es la Q, que es para pegarle. Y no puedes usarla mientras te mueves, solamente cuando estás quieto. Después tenemos el gancho, que es para saltar. Y esto vamos a ir cogiendo esta serie de materiales. Podemos usar la R para tirar una especie de bomba. ¡Pumba! Y matar aquí al personal. Yo tengo un poquito de lag, como podéis ver, porque los limos están quietos perdidos y no está pasando nada. No entiendo exactamente qué pasa. No entiendo muy bien, pero se ve que la gente o tiene lag o tengo yo lag. Pero bueno, aquí ha muerto un men. Vamos a... Oye, he muerto yo también. Y ya está. ¿Qué pone aquí? Pepega. Shinobi is killing us. Shinobi está matándonos. Pues claro, que quieres que haga, que tiene el lag. Pues no sé, aquí me ha tocado un equipo un poco raro, el equipo farmeador. Aquí en vez de matarse, lo que hacen es que recogen monedas, parece. Parece que se posicionan en los sitios en los que aparecen las monedas. Vale, se ve que las monedas azules te dan 5 puntos y las verdes te dan 1. Veamos, hemos recolectado 54 puntos. Nosotros, cuando yo he seleccionado la misión diaria que he seleccionado ha sido U-Battle. Y el U-Battle sirve para mejorar
la tabla de contenido en la cual puedes aumentar la cantidad de orbes de arcanes símbolos que te dan. Los arcanes símbolos son esto que está en equipo, que aquí no puedo abrirlo, pero bueno, son unos simbolitos que te dan por hacer las misiones diarias. No os asustéis si no veis que haya ningún objeto en vuestro inventario de use, porque no os preocupéis, no os han robado, no os han hackeado. Lo único que pasa es que en este sitio no hay eso. No sé hasta qué punto nos va a tocar gente que farmee. Creo que sí, parece que aquí la gente de Gubatel, más que Gubatel, es Gu Farmeo. Pero bueno, al parecer tienen aquí una mafia montada del farmeo. Lo que hacen al parecer es recolectar el farmeo en diversas posiciones en las cuales los objetos sueltan moneda, ¿no? En plan, hay sitios en específico en las que se sueltan coins. ¿Qué pasa? Pues nada, que esa gente está situada en esa posición y en el minuto 2:30 pues intercambian posiciones, porque las monedas azules dan el doble de puntos y ellos están ahí recolectando monedas. Yo estoy acá abajo como un paria esperando a que llegue el minuto 2:30 para recolectar mis monedas azules y así directamente conseguimos todos puntos. ¡Bájate de aquí! ¡Bájate, negro! ¡Vete a mi sitio, niño! Bueno, aquí podemos ver la cantidad actual de coins que tenemos, 163. La gente aquí se está quejando, está de muy mala hostia. Bueno, chavales, el minijuego va a acabar dentro de 15 segundos. Vamos a comprobar. Esta vez me han dicho que lo que tengo que hacer es... hay que golpear cada 30 segundos, por lo menos con una habilidad, a alguien. Con la Q, por ejemplo. Como digo, yo no sé hasta qué punto esto va a pasar. O sea, yo no sé. Debería funcionar. Yo confío en Nexon, en Maple, porque Nexon, yo sé que Maple siempre ha tenido bugs, pero siempre han sido bugs que al fin y al cabo se pueden pasar, se puede seguir jugando. Vamos a ver. Bien, vale. Vale, bien, esta vez he conseguido por fin todos los Google Points que conseguía. Gracias, Nexon, gracias. Solo te pedía eso, a ver cuánto queda para las dos. No me jodas, o sea, ya se me ha pasado... Ya se me ha pasado. Las 2 de la mañana en España es cuando hace el reseteo. Y ya se me ha pasado el reset. Pero bueno, por lo menos he conseguido los puntos que buscaba. Así que lo voy a poner in situ para que lo veáis y ya está. Estoy un poco desanimado porque, bueno, Maple Story últimamente me está dando unos cuantos problemas. No. Ojo. Me voy a cagar en toda la hostia, tío. De verdad, ¿veis? Es que en el Maple, ¿por qué me pasan estas cosas? Tengo una suerte de mierda. Consigo coleccionar los 200 puntos y se acaba la hora y ya está, se ha reseteado el contador, empezamos de cero. Muy bien. A ver si esto funciona. Vale, bueno, si se queda en gris es porque ya lo habéis aceptado. Pero bueno, yo llevo perdido un montón de días. Llevo 3 o 4 días perdidos en subir la tabla de contenido de Google. Pero bueno, estoy bastante de bajona, estoy un poco deprimido. Sí. Funciones, ¿eh? Pues nada. Aquí acabo el vídeo. Que seguramente dentro de media hora lo vuelva a intentar meterme. Sí, lo intentaré. ¿Que funcionará y conseguiré mi punto cuando acabe? No lo sé. Pero bueno, así es la vida, gente. Ya está, gente. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Lo siento muchísimo por dejaros con este mal sabor de boca, pero es que... Me ha molestado porque yo como jugador, que se ha tirado por la tarde, es que las cosas... Pero bueno, por lo menos os he explicado el evento. Si os pasa alguna cosa, si tenéis algún fallo, si os pasan cosas parecidas, si... escribidme en los comentarios cualquier fallo. Aquí estamos para ayudarnos entre nosotros, ¿vale, gente? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Deja tu like, suscríbete y bueno, gracias por estar ahí y llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos, gente.